a usar el bicarbonato como el ion que va a compensar el pH y me va a dar y va a amortizar, ¿no?, el exceso de hidrogenianes, ¿no? Entonces se define por el logaritmo entre el bicarbonato y el ácido carbónico. ¿Cómo calculo el ácido carbónico? Según el análisis de gases arteriales, multiplico la presión arterial de CO2 por 0,03 y eso le sumo el pK del bicarbonato, que es 6.1. Entonces, esto es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿Les voy a preguntar en su examen? No, me imagino que todo el mundo ha probado fisiología con 18, 17 o 20, ¿verdad? Eso lo han hecho en fisiología. Ok. Concepto de electroneutralidad. La cantidad de aniones es igual a la cantidad de cationes. Y acá sale a reducir el concepto de anión-cambio, que es la diferencia entre la suma del sodio y el potasio menos la suma del cloro y el bicarbonato. Esa diferencia me va a hablar de los componentes positivos, no medibles, o sea, los ácidos no medibles. Listo. Ahora vamos a pasar a ver cómo se equilibra en nuestro organismo el pH. ¿Cuánto es el pH normal de nuestro cuerpo? ¿Cuánto? Y si es venoso, arterial, es lo que han dicho, 735 a 745. Si es venoso, es de 730 a 7.4, un poquito menos. Para yo equilibrar mi equilibrio, valga la redundancia, ácido-base, voy a usar los sistemas tampón o los amortiguadores. Y acá les pongo una lista de algunos ácidos, que pueden ser ácidos fuertes o ácidos débiles, que en nuestro cuerpo ayudan a neutralizar el exceso de hidrogeniones, ¿no? No los vamos a mencionar, léanlos. Les voy a preguntar eso en el examen, si sale sorteada la pregunta, sí. ¿Cuál es el principal ion tampón en nuestro organismo? Muy bien, ¿por qué es el bicarbonato? El principal tampón en nuestro organismo es el bicarbonato. ¿Pregunta de examen? Sí, pregunta de examen. Obviamente si sale sorteada, ¿no? Si no, sale la que les pongo ejercicios y tienen que resolver. Ok. El pK del bicarbonato es 6.1. Sin embargo, existe otro ion, que es el fosfato, que tiene un pK de 6.4. Aquel ion que tenga un pK más cercano al pH de nuestro organismo es un mejor amortiguador, ¿de acuerdo? Sin embargo, el bicarbonato es el más importante porque es el más abundante en nuestro cuerpo. Mientras que el bicarbonato yo lo tengo en una concentración de más o menos... Muy bien. ¿De cuánto? Sí, más o menos 22, 23, 24, ¿no? Promedio 24. El ion fosfato yo lo tengo en un promedio de 5 milimoles por litro. Entonces es 5 veces más abundante que el fosfato y por eso es el más importante. A pesar que el bicarbonato tiene un pK más cercano a nuestro organismo. Tengo el tampón fosfato, de 6.8 pK, ¿no? También sirve la hemoglobina como un amortiguador para el exceso de hidrogeniones, al igual que las proteínas, también son un buffer, ¿ya? Acá les pongo lo que les pregunté al principio, ¿no? pH se define por el logaritmo negativo de la cantidad de hidrogeniones de un medio, en este caso de estos. Vamos a recordar un poquito de fisiología. En fisiología hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica que está en la membrana de varios tipos de células. Una de ellos es la membrana del túbulo contorneado proximal,
en las membranas del eritrocito, en la membrana del endotelio de los capilares pulmonares, ¿ya? Donde está, ¿no?, la membrana alveolo-capilar, ¿no?, ahí en el intestino, etc. ¿A qué me sirve la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica me va a convertir, como vamos a ver más adelante, el ácido carbónico lo va a desdoblar en CO2 y agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el ácido carbónico para ambos lados. Y convierte el CO2 más agua en ácido carbónico, el ácido carbónico en CO2 más agua. De ida y vuelta. ¿Se cuestión de desorden o alguien me ha movido? Ya venía primero el sistema renal, pero aquí está el sistema pulmonar primero. Bien, uno de los medios o sistemas que va a ayudar a compensar el exceso de hidrogeniones es el sistema pulmonar. ¿Y cómo lo hago? Hipoventilando o hiperventilando. Un ejemplo de hiperventilación. Crisis. Una crisis de ansiedad, una crisis nerviosa, ¿no? Esos famosos pacientes H. Todavía te dicen, llamen a Juan, Juan es el novio, ¿no? Dices, esos pacientitas que vienen hiperventilando van a botar CO2 y van a tener una alcalosis respiratoria. Un ejemplo de hipoventilación. La misma pacientita H no le funcionó hiperventilar y hacerse la ansiosa para que venga Juan. Se pepea con clonazepam y se deprime el centro respiratorio y empieza a hipoventilar, ¿no? Empieza a hipoventilar y acumula CO2, hace una acidosis respiratoria. Y Juan nunca vino. Acá les pongo la membrana alveolo-capilar. ¿Qué es lo que va a suceder en la membrana alveolo-capilar? Cuando llegue acá el ácido carbónico, que es la unión de un bicarbonato más un hidrogenión, se forma ácido carbónico. La anhidrasa carbónica la va a desdoblar en CO2 y agua. El agua se queda en el torrente sanguíneo y el CO2 se elimina por vía respiratoria. Y de esa forma yo estoy eliminando un hidrogenión. Mientras más CO2 bote, más hidrogeniones elimino de mi organismo. Eso está claro, ¿verdad? ¿Está claro como sus conciencias? ¿Sí? ¿Todos tienen la conciencia clara? Yo no. Bien. Hay diferentes centros en los que te va a detectar la concentración de CO2, la concentración de pH, y le va a mandar un mensaje al cerebro, a los centros respiratorios, para decirle, ¿sabes qué? Mándame más impulsos para yo respirar más rápido. O ¿sabes qué? Aguántate un ratito, vamos a respirar más lento porque tengo muy poco CO2 o tengo una alcalosis. Nos detenemos y manda la señal, el pulmón va a respirar más rápido o más lento, según sea el pH del medio interno. Hacen lo mismo los centros reguladores periféricos, no solamente es a nivel del bulbo, también tengo los cuerpos carotídeos, ¿no? Y nos vamos al riñoncito. En el riñón, a nivel, también es pregunta de examen, y por eso está entre paréntesis y más grandecito que todo. A nivel del túbulo colector. ¿Sí? No, es el túbulo contorneado proximal. ¿De acuerdo? El túbulo contorneado proximal tiene la capacidad de absorber más o menos el 80% del bicarbonato excretado a través del glomérulo. Entonces yo al absorber el bicarbonato, ese bicarbonato se une a un hidrogenión, forman ácido carbónico, y ese ácido carbónico, cuando llegue a la membrana alveolo-capilar, por la anhidrasa carbónica se disuelve en CO2 y agua, el CO2 se va y estoy eliminando un hidrógeno. ¿Ya? Entonces trabajan en conjunto. Los tres sistemas que nos ayudan a regular el pH, el sistema buffer o tampón, los amortiguadores, pulmoncito y el riñón. En el resto del riñón sí también se da absorción de bicarbonato, pero en menor cuantía que el túbulo proximal, por eso que es el principal.
al sitio donde se reabsorbe el bicarbonato es el túbulo contorneado proximal. Si insisto en eso, ¿qué será? Pregunta de examen. A ver, vamos a saltarnos esto. Y bien, nos vamos al gráfico de una célula del túbulo contorneado proximal. Lado capilar, la luz del túbulo contorneado. Entonces, me llega a nivel de la luz bicarbonato e hidrogeniones, ¿sí? Acá tengo el ácido carbónico que se va a desdoblar en un hidrogenión y un bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe, ¿sí? Acuérdense de eso. Ácido carbónico lo desdoblo en bicarbonato e hidrogenión. El bicarbonato lo reabsorbe la célula del túbulo contorneado proximal y a través de una bomba contratransportadora absorbo sodio y boto un hidrogenión. Este hidrogenión se vuelve a convertir en ácido carbónico y a través de la anidrasa carbónica se convierte en agua y CO2, que van a pasar por gradientes de presión, ¿sí? O por gradientes de concentración hacia la célula y me hace todo el ciclo. Y en ese sentido, cada vez que me llegue un bicarbonato, lo reabsorbo y boto el hidrogenión. Me llega otro bicarbonato, lo reabsorbo y boto un hidrogenión. Y estoy regulando mi medio interno, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este hidrogenión que no se une al bicarbonato para formar ácido carbónico? Se puede unir al fosfato o al amoníaco para eliminar ácido fosfórico o amonio por la orina. ¿De acuerdo? Entonces, así de simple es como el túbulo contorneado proximal maneja mi medio interno. Vamos a las 5, porque tenemos hasta las 2:30, ¿no? Sí. Para hacer 5 temas. Listo. Vamos a la carnecita del asunto, que es cómo leo o cómo interpreto mis análisis de gases arteriales o gases venosos. ¿De acuerdo? Pueden ser gases venosos que me sirvan para interpretar mi medio interno, sí. Me bastan con que sean venosos, no tienen que ser necesariamente arteriales. Yo tomo gases arteriales cuando quiero ver el oxígeno propiamente dicho, ¿ya? Cuando yo quiero evaluar el oxígeno propiamente dicho, que no es materia de este tema, porque este tema te dice equilibrio ácido-base, no te habla de la ruta del oxígeno, que es un capítulo aparte y también bastante, desde el punto de vista apasionante. La máquina de gases solamente te mide electrolitos, te mide pH y la presión de CO2 y presión de oxígeno. Todos los demás valores son calculados a través de un algoritmo que tiene la máquina. Pero ¿qué es lo que te mide realmente? Las sustancias medibles son estas. Vamos con este caso clínico. ¿Quién es voluntario para leerlo? Ya, en voz fuerte, con voz fuerte para que te escuchen los que no han venido también. Varón de 12 años llega a emergencia, mal estado general, pues médico y ya pobre. Antecedentes de diabetes mellitus 1. Habla que electrolitos, pH de 7.2, presión de oxígeno 90, presión de CO2 18, bicarbonato de 12, sodio de 142, potasio de 2, cloro de 90, glucosa de 350 y Exceso de bases. exceso de bases de menos 20. Listo. El paso 1 es determinar el pH y decidir si estamos en una acidosis o en una alcalosis. Ojo, para temas teóricos lo dividen como acidemia o alcalemia cuando el pH está alterado y acidosis o alcalosis cuando el pH está normal pero existe el trastorno. Por ejemplo, yo puedo tener un pacientito con un pH de 7.4, es normal, ¿verdad? Pero tengo un CO2 de 60, que está elevado. ¿Qué será? Una acidosis respiratoria con pH normal compensada. ¿Ya? Es una acidosis respiratoria compensada porque tiene pH normal.
el mismo pacientito, tengo como un pH, como el ejemplo 7.2 y un CO2 en 60. ¿Qué será? Será una acidemia respiratoria, o sea, una acidosis no compensada. Para efectos prácticos, vamos a basarnos solamente en acidosis y alcalosis, pero en la teoría te dice que cuando el pH está alterado, lo denominamos acidemia y alcalemia. ¿Ya? Bien. En nuestro caso, estamos frente a una acidemia. Perfecto. Paso 1 completado. Ponle apellido. Sé que esto es una acidemia. ¿Es metabólica o respiratoria? ¿Qué es lo siguiente que voy a ver? El CO2 y el bicarbonato. ¿Ya? Y el exceso de bases también. Recuerden, respecto al pH, el CO2 avanza en sentido contrario. En cambio, el bicarbonato y el exceso de bases avanza en el mismo sentido que el pH. Vale decir, si yo tengo un pH bajo y tengo un bicarbonato que también está bajo, CO2, olvídense, digamos que está normal, esta es una acidosis o acidemia metabólica. Por el contrario, tengo un pH bajo y tengo un bicarbonato normal, pero el CO2, ponte el CO2 para que está, el CO2 está aumentado, ¿no? pH bajo, CO2 aumentado y el bicarbonato está normal, será una acidosis respiratoria. Lo mismo sucede en el caso de la alcalosis, ¿no? Si yo tengo un pH elevado y mi bicarbonato también está elevado, alcalosis metabólica. ¿Ven? Bicarbonato en el mismo sentido, el CO2 no, en sentido contrario. pH elevado, CO2 disminuido, alcalosis respiratoria. ¿Y qué pasa cuando ambos componentes están alterados? Tengo dos opciones. Puede ser un trastorno mixto o un trastorno compensatorio. Porque al CO2 lo compenso con el bicarbonato y al bicarbonato lo compenso con el CO2. Entonces, con esto le ponemos el apellido para saber si es una acidosis metabólica o respiratoria. Para saber si esto es metabólico o respiratorio, vamos a irnos a un dato un poquito más fino. Las 3 reglas de oro del bicarbonato. La primera te dice que por cada 10 milímetros de mercurio, estoy bien. Por cada 10 milímetros de mercurio que varía el CO2, el pH va inversamente proporcional, claro, porque si uno subía el otro bajaba, ¿verdad? En 0,08 varía el pH. Hagamos un ejemplo, el ejemplo de nuestro pacientito. Bien, para el CO2 que tiene un CO2 de 18. Vamos a ponerlo como promedio CO2 40, ¿no? Porque iba de 35 a 45, el promedio es 40. De 40 a 18, ¿cuánto ha variado? ¿Cuánto ha bajado? 22. Entonces hacemos una regla de 3 simples. Por 10 milímetros de mercurio varía 0,08. ¿Sí? Por 22, ¿cuánto varía? Pongan X. 0, 0, la regla es esta. Por cada 10 que varía el CO2, el pH varía en forma inversa en 0,08. Les ha salido 0,17, ¿no? Como el CO2 ha bajado, por eso está en 18, el pH debe de subir. ¿De acuerdo? 0,17 para este caso. Entonces sumo 7.4, que es el pH promedio, más 0,17 me va a dar 7,57. ¿Qué quiere decir? Que para este paciente, si yo quiero explicarme la alteración del pH por el CO2, yo debería de tener un pH de 7.57. Como no es el caso, 7.57 no está ni siquiera cerca del 7.2. No es respiratorio. Nos vamos al exceso de bases. En el exceso de bases, es la segunda regla de oro, te dice que por cada 10
que varíe el exceso de bases, el pH varía en forma directamente proporcional, o sea, en la misma dirección. Si uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja, en 0,15. ¿Ya? Hago la misma regla de 3 cifras. ¿Ya? Vamos a nuestro ejemplo. ¿Ya? Tengo un exceso de bases de menos 25. Con 10 varío 0,15. Con 25 varío X. Hago mi cálculo, le resto al pH que es 7.4, le resto y me va a dar cercano, muy cercano a 7.2. ¿Qué quiere decir? Que el trastorno es metabólico. Para eso me sirvió las reglas de oro del bicarbonato. Y la tercera regla de oro es para calcular el déficit de bicarbonato, igual al peso por 0,3, que es el volumen de distribución, por el exceso de bases. Ese es el déficit de bicarbonato que tiene mi paciente con acidosis. Y eso me va a servir para yo reponer bicarbonato. Pero ojo, la acidosis metabólica, y eso también es pregunta de examen, ¿ya? Todavía le pongo así. ¿Cuál es la falsa? La acidosis metabólica no se corrige administrando bicarbonato. La acidosis metabólica se corrige. Muy bien. ¿Quién tiene otra idea? La acidosis metabólica se corrige corrigiendo la causa. ¿Ya? Excepto, y eso lo vamos a ver más adelante, excepto, y escríbanlo porque también les voy a preguntar en el examen. ¿Y por qué quiero que lo aprendan bien? Porque no quiero que cometan ese error cuando ustedes ya sean médicos y tengan un sello que los puede llevar a su caballa. ¿Ya? Y más allá de que los lleve a su caballa, cada uno de nosotros, chicos, escúchenme bien, cada uno de nosotros, más allá de la responsabilidad médico-legal que tengamos, tenemos una responsabilidad moral por sobre todo lo demás. ¿Sí? Estamos tratando con vidas, no estamos tratando con un puente, no estoy tratando con una silla que la hice mal hecha, le puse la pata chueca, no. Estoy tratando con vidas. La acidosis metabólica no se corrige administrando bicarbonato. La acidosis metabólica, de hecho se pasó. ¿Tienen plumones de pizarra? Díganme que sí. Vayan a buscar los chicos. La acidosis metabólica se corrige corrigiendo la causa de fondo. Excepto, este excepto, grábenlo con sangre en sus cabecitas. Si el pH es menor de 6,9 o el bicarbonato es menor de 5. Si yo tengo un pH, gracias hija. Si alguien tiene otro color, también. Si el pH es menor de 6.9 y o bicarbonato es menor de 5, sí debo de administrar bicarbonato. ¿Por qué? Porque con estos valores, un pH menos de 6,9 o un bicarbonato menor de 5, el paciente en unos cuantos minutos me va a hacer una parada cardíaca con fibrilación ventricular. Entonces yo tengo que administrarle bicarbonato no para corregir la acidosis metabólica, sino para sacarlo de estos dos puntos críticos. Lo saco del punto crítico para que no me haga paro cardíaco, para que no me haga una fibrilación ventricular. Y después me dedico a corregir la causa. Ya administro bicarbonato solo si pH es menor de 6.9 o bicarbonato menor de 5. Lo he repetido varias veces como para que ya no se lo olviden, ¿ya? Y no me importa si se acuerdan o no se acuerdan en el examen, me importa que se lo acuerden de aquí para adelante el resto de su carrera. Un resumen hasta el paso 2. Mírenlo, memorícenlo, aunque todos tienen la clase en sus celulares. Ojo, si cuando yo calculo la compensación, el CO2, ¿no?, o el bicarbonato, se pasan de las rayas, por decirlo de alguna forma, quiere decir que tengo un trastorno mixto. Por ejemplo, yo debo de tengo una acidosis metabólica. Para el bicarbonato que tengo, el CO2 debe de bajar. Ejemplo, yo tengo un bicarbonato de 15, calculo, según ahorita lo vamos a ver con la fórmula de Winter,
que mi CO2 debería de haber bajado a 20, ¿ya? Pero este paciente con bicarbonato de 15, que debería tener un CO2 de 20, no tiene 20, está más abajo, tiene 15 de CO2. O sea, no solamente bajó para compensar, sino se siguió de la raya y se fue más abajo. Es un trastorno mixto, acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Igual sucede al inverso. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo siguiente. Con el bicarbonato igual, entonces con una acidosis metabólica. Acá no sé por qué he puesto el paso 3 anion gap. Bien, ahorita vamos a la compensación. Ya les hablé que es el anion gap, cómo se calcula, y lo normal para pediatría es... ¿Acá puedo pintarlo? No, no. Lo normal es que sea menos de 15. Un anion gap elevado se considera cuando este valor es 15 o más. ¿No? Anion gap elevado cuando este valor es mayor de 15. Y acá les pongo, ¿no?, dos alternativas. Si tengo un anion gap normal, o sea, menos de 15, este es el anion gap urinario, ¿no? Puedo tener dos opciones. No lo vamos a aprender ahora. Sería irnos a temas renales. Si es normal, puede ser pérdidas intestinales, o puede ser causas renales, o puede ser una acidosis hiperclorémica. Pero si yo tengo un anion gap elevado, acuérdense de esta mnemotecnia. Mood piles. Mood como ánimo en inglés, pero mal escrito, y piles como pilates, pero sin la A ni la T, ¿ya? Mood piles. Los que han rotado conmigo, creo que siempre les he hecho el mismo ejemplo, y las veces que he dictado la clase siempre les hago el mismo ejemplo. Yo me imagino que así lo pueden memorizar mejor. Si aprueban pediatría, ¿qué van a hacer el fin de semana? Van a hacer... Esa es mi gente, ¿eh? Es mi gente. ¿Qué vas a hacer? Etanol. Etanol. Pero se quedó sin fichas. Ya no te alcanza para más. Te vas a la barraca y te venden metanol. El metanol te va a producir uremia. Si sobrevives, al día siguiente vas a tener una jaqueca de la patada. Vas a tomar tu aspirina, salicilatos, ¿ya? Etanol, metanol, uremia, salicilatos. Se pasó el dolor de cabeza, ¿qué va a agarrar tu mamá? Una vara de hierro y de iron para darte por la cabeza, ¿ya? Entonces, acordémonos. Etanol, metanol, uremia, salicilatos, hierro. La D es de diabetes, la P de formaldehído o paraldehído, también la P es de propofol, la I también es de isoniazida. Y la vedette del asunto es el lactato. El lactato se eleva en cualquier condición en la que yo voy a tener una hipoxia celular. ¿De acuerdo? Causas de hipoxia celular. Sí, no, equivócate. No tengan miedo de equivocarse. Equivóquense acá. Hasta equivóquense en el examen, pero no se equivoquen cuando sean niños. Un shock. Muy bien. Si estoy chocado, hipoperfundo los tejidos, no llega ni oxígeno ni nutrientes, se activa la vía la glicólisis anaeróbica, se eleva el lactato. Muy bien, la shock. Otra causa. Muy bien. ¿Quién dijo lo que dijo? Díganlo en voz alta. Perfecto. Sepsis. La sepsis es una disregulación de toda mi homeostasis. Por lo tanto, también me va a elevar el lactato porque hipoperfundo células. Otra causa. Les dije que es por hipoxia celular. Necrosis. La necrosis es algo más localizado. No, hablamos de algo más sistémico. Una hipoxia. Cualquier situación de hipoxia, un casi ahogamiento, ¿sí? Un paciente que se intentó suicidar ahorcándose, ¿no? O que lo intentaron matar de la misma forma, ¿no? Qué trágico que soy, ¿verdad? O un paciente con una insuficiencia respiratoria. ¿Ves? En hipoxia, elevan lactato. ¿Quién transporta el oxígeno?
La hemoglobina. Si yo tengo baja la hemoglobina, no transporto suficiente oxígeno, se eleva el lactato. La anemia es causa de lactato elevado y de acidosis respiratoria. Pero no cualquier anemia. Una anemia severa, ¿sí? O una anemia de rápida instalación. Dos anécdotas. Paciente entra a sala de operaciones para una neurocirugía, entra con una hemoglobina de 13.6 y sale luego de 2 a 3 horas de cirugía con una hemoglobina de 10.4. El paciente sale con respiración de Kussmaul, respiración acidótica, se le toma exámenes, tiene una hemoglobina que les dije, 10.4, un lactato de 11, un bicarbonato de 7 y un pH de 7.2. Una acidosis metabólica, si calculo el año en GAP, va a ser de año en GAP elevado, con lactato elevado por la anemia de rápida instalación, de 13 a 10, 3 puntos en 2 horas. 10 es para transfundir, no. Sin embargo, ¿cómo tratamos esa acidosis? Transfundiéndole un paquete glucolar. Otro ejemplo, ¿no? Un niño con un trastorno genético X que tiene problemas en la absorción de hierro. Nos llega al servicio con 3.4 de hemoglobina. Le tomo unos gases y tiene pH de 7.3, bicarbonato de 15 y un lactato de 7. Elevado. Dicho sea de paso, lo normal del lactato es menos de 2. ¿Ya? El lactato normal es menos de 2. Entonces, este pacientito, igual, le transfundimos sangre, volvemos a tomar unos gases y se normaliza. ¿Pasamos bicarbonato? No pasamos bicarbonato. Entonces, este paciente es un paciente con una diabetes, es una cetoacidosis diabética en realidad, con una acidosis metabólica, con año en GAP elevado. Y nos vamos a la compensación. Ya. No las voy a desarrollar todas, voy a explicarles brevemente. ¿Ya? Para la acidosis metabólica uso la fórmula de Winter y a modo de broma digo que la alcalosis respiratoria uso la fórmula de Summer, ¿no? Winter invierno, Summer verano. Bueno, vamos a ver si te sale. La fórmula de Winter empieza por 1.5. Para que se acuerden, ¿cuál es la edad favorita en una niña que está en el colegio, en la secundaria? ¿Los qué? Los 15. 1.5, ¿ya? 15. Por bicarbonato más 8. Ese valor más menos 2. ¿Cómo me aprendo el de la alcalosis? Es más, les voy a poner un ejercicio al respecto y ustedes me van a calcular la compensación. ¿Ya? El CO2 esperado es igual al bicarbonato por la mitad del de arriba. Arriba era 1.5, la mitad es 0,7. ¿Ya? La mitad del de arriba, 0,7. Más la edad promedio o la edad más abundante que tienen todos ustedes. ¿Qué edad tienes, hija? 21. ¿Quién más tiene 21? Levanten la mano. Hay artitos, ¿eh? 21. A sus 21 años, algunos de ustedes lo aprendieron. Quien lo aprendió a los 25 y a los 22 ya fue, no le sirve la mnemotecnia. Entonces, más 21, más menos 2. Acá hay un pequeño error, ¿ya? Este paréntesis va acá, este paréntesis va acá, ¿ya? Y acá tengo las fórmulas para acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, ¿no? Eso lo van a aprender. Delta GAP nos vamos a pasar. La fórmula de los 3 pasos, veo primero el pH, luego el CO2 y luego el exceso de bases e interpreto. Y ese es el resumen de la fórmula de 3 pasos. Otra manera de leer gases y electrolitos de una manera más simple. Cuando los valores son bastante claros, con estos 3 pasos es más que suficiente para que tú interpretes tus gases. Pero cuando hay valores que no encajan, ¿sí? Cuando hay valores mixtos, para eso me sirven las reglas de oro del bicarbonato que les he enseñado hace un rato. ¿Ya? Nos vamos a proyectar lo aprendido a lo clínico. Causas de acidosis metabólica,
toda la lista de mood piles, ¿no? En uremia puedo tener una insuficiencia renal, una acidosis láctica. La nutrición parenteral también es causa de acidosis metabólica, cuando no calculo bien. Para comentarles, en la nutrición parenteral el buffer que yo uso es el buffer acetato, ¿no? Del ácido acético. Cuando me presenté la lista de amortiguadores, ahí estaba el ácido acético, si es que no se dieron cuenta, ¿ya? La nutrición parenteral tiene ácido acético, acetato, ¿no? Intoxicación por salicilatos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es de año gas normal, puede ser una acidosis hiperclorémica, que puede ser de origen digestivo, o podría ser de origen renal como una acidosis tubulorenal. ¿Ya? Acá vamos a tenernos un ratito. Administración de cloro, ¿no? El exceso en la administración. ¿En qué casos yo puedo administrar demasiado cloro? Cuando yo quiero reanimar a un paciente chocado con cloruro de sodio 9 por mil, el famoso suero fisiológico, ¿ya? Ojo, durante años, desde la década de los 40, Segunda Guerra Mundial, hasta la primera década de los 2000, el suero fisiológico es el que lideraba la reanimación hídrica en shock. Pero se ha visto que la cantidad de cloro que tiene el suero fisiológico es demasiado alta y me puede causar una hipercloremia y una acidosis hiperclorémica. Por eso que prefiero reanimar un shock con lactato Ringer. El suero fisiológico tengo 154 miliequivalentes de cloro y el lactato Ringer tiene 108. ¿Ya? Sin embargo, cuando estén en sus postitas allá a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo único que van a tener es suero fisiológico y no van a decir, el doctor Jara me dijo que no suero fisiológico, use el lactato Ringer, no le pongo nada, no. Póngale suero fisiológico, ¿ya? La hipercloremia ya la corregimos después, pero el shock te lo mata en unos breves minutos. Alcalosis metabólica, vía digestiva, vómitos. Un ejemplo, un paciente con una hiperplasia de píloro. Para acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, para yo saber si este es de origen pulmonar o es de origen extrapulmonar, yo voy a calcular mi gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿no? Si es una gradiente alveolo arterial de oxígeno elevada, es de origen pulmonar. Si es normal, es de origen extrapulmonar, mi acidosis metabólica, o vía respiratoria o mi alcalosis respiratoria. ¿Hasta ahí estuvo clarito? ¿Tienen con qué borrar, por favor? Ya. Esto se los explico en 5, máximo 10 minutos. ¿Tienen lapicerito para borrar? Justo 1:30. Doctorita. ¿Le toca clases ahorita? A las 2:30, ¿no? Regáleme 5 a 6 minutitos, por favor. Muchas gracias. Que no sea usado, por favor. ¿Qué me interesa que sepan de el potasio? Dos cosas bien simples. En primer lugar, valor normal de potasio de 3.5 a 5.5 en todos, excepto recién nacido. En recién nacido yo tengo un rango hasta 6. Hasta 6 es válido en recién nacido. ¿Ya? Yo voy a tener una hipocalemia y una hipercalemia. ¿Ya? Leve, de 3 a 3.5, de 2.5 a 3 y severo menos de 2.5. Hipercalemia de 5.5 a 6, de 6 a 7 y más de 7. Leve, moderado, severo. ¿Ya? Más que suficiente. Causa más frecuente de hipocalemia. Trate de escribirme un mensaje, no me entendió. Causas de hipocalemia. Desnutrición, ¿ya? Falta de aportes, de hipocalemia. Paciente crítico. El paciente crítico libera catecolaminas y las catecolaminas me meten potasio dentro de la célula, ¿ya?
hipocalemia. Pérdidas gastrointestinales, ¿no? Diarrea, te da hipocalemia. Algunas causas iatrogénicas, uso de beta-2 adrenérgicos. Paciente asmático, full salbutamol, es necesario hacerlo, no toda iatrogenia es una mala praxis. Uso de beta-2 adrenérgicos, baja el potasio. Furosemida, paciente con edema agudo de pulmón, tengo que ponerle furosemida, me tira al suelo el potasio, ¿ya? Uso de insulina, también me baja el potasio, ¿ya? Y acá voy a tener el hiperaldosteronismo. En la hipercalemia, la causa más frecuente es insuficiencia renal, aguda o crónica. Es la causa más frecuente. El exceso en la administración de potasio, ¿ya? El hipoaldosteronismo, deficiencia de 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Que es la hiperplasia suprarrenal, ¿ya? Hiperplasia suprarrenal. Ya tenemos las causas. Ya luego lo borra bonito, ¿ya? Acá tengo más espacio. Tratamiento. Tratamiento de la hipocalemia. Se trata cuando hay un cuadro severo, ¿ya? Cuando tu potasio es menor de 2, tratamiento con un reto de potasio. En cualquier otro caso, de moderado a severo, perdón, a leve, solamente aumento mi aporte de potasio. Pero aplico el reto de potasio cuando mi potasio es menos de 2 o cuando el potasio es menos de 2,5 y hay una condición que me predice que el potasio va a continuar bajando. Por ejemplo, un paciente asmático que está recibiendo inhaladores, tengo un potasio de 2,1, no está debajo de 2,2, pero el beta-2 adrenérgico, el salbutamol, va a hacer que este siga bajando el potasio. Debo de corregirlo con reto de potasio. O cuando hay cambios en el EKG. ¿Qué cambios hay en el EKG? De plana, ¿ya? Prolongación del PR, onda U, depresión del segmento ST. En la hipercalemia, ¿cuándo yo debo de tratar? Cuando mi potasio es mayor de 7 o cuando hay cambios en el EKG. ¿Cuáles son esos cambios en el EKG? Tepicuda, QRS ancho, bradicardia menor de 60, bradicardia menor de 60 y un QTC corregido prolongado, ¿ya? También puede haber una prolongación del PR. En esos casos yo debo de corregir la hipercalemia y la hipocalemia. ¿Y cómo corrijo con el reto de potasio? Facilito. Y ahí acabo. Acabo con esto. Falta que 0,5 a 1 miliequivalente por kilo. Y lo voy a pasar. Ojo, ojo, diluido. El potasio no lo pasan en bolo, lo pasan diluido en 1 a 2 horas. ¿Ya? Según sea la concentración de lo que preparen, será vía periférica o vía central. En el caso de la hipercalemia, ¿cómo voy a tratar? Paso número 1, gluconato de calcio al 10%, 1 mililitro por kilo, máximo 20 mililitros. El gluconato de calcio, y es también pregunta de examen, no baja el potasio. Gluconato de calcio no baja el potasio. Lo que es el gluconato de calcio es, ¿qué?
Muy bien, ¿qué? Estabiliza la membrana del miocardio. ¿Ya? Créanme, que un paciente con hipercalemia que les haga paro en diástole, no lo van a sacar. ¿Ya? A menos que le pongan gluconato de calcio para estabilizar la membrana del miocardio. Paso 1. Paso 2. Voy a preparar una solución de insulina y le voy a administrar dextrosa. ¿Ya? En la teoría te ponen, ¿no?, que esto debería de ir, una solución de insulina de 0,1 a 0,2 unidades por kilo por hora. Y la dextrosa te dicen así, son 0,5 gramos por kilo. ¿Ya? Forma práctica, y es lo que quiero que aprendan. Dextrosa al 10%, 5 mililitros por kilo. Eso es lo que le vas a pasar de dextrosa. Facilito. Dextrosa al 10%, 5 mililitros por kilo. Doctor, no tengo dextrosa al 10%. Usa el 5% y le pasas 10 mililitros por kilo, el doble. ¿Ya? ¿Y la insulina? ¿Cómo preparo la insulina, doctor? Facilito. Ya saben que es de 0,1 a 0,2 unidades por kilo. Diluyo 100 unidades internacionales de insulina, que esto es más o menos 1 mililitro, y con cloruro de sodio al 0,9%, o sea, el 9 por mil suero fisiológico, lo relleno hasta 100 mililitros. Y acá, ¿a qué velocidad le voy a pasar? Voy a pasarle en mililitros hora, peso entre 10. Ejemplo, paciente con hipercalemia que pesa 18 kilos. ¿De acuerdo? Hipercalemia de 8 miliequivalentes por litro. Le pongo gluconato de calcio, pesa 18 kilos, le paso 18 mililitros de gluconato de calcio y preparo mi insulina. 100 unidades en 100 mililitros. Y le paso a una velocidad, 18 kilos, de 1,8 mililitros hora. ¿Ya? Para el ejemplo de 18 kilos. Si pesa 24 kilos, ¿a qué velocidad le voy a pasar? Muy bien. Si pesa 50 kilos. Están aprobados. El tercer paso, beta 2 adrenérgicos. ¿Recuerdan? Era causa de hipocalemia. Tengo hipercalemia, uso beta 2 adrenérgicos. Tanto la insulina, la dextrosa como el beta 2 adrenérgicos lo que hacen es meter potasio dentro de la célula. ¿Cómo le aplico? Salbutamol de 6 a 10 puff cada 20 minutos por 3 a 5 veces para ayudar a bajar el potasio. Además, pero no son los 3 pilares son estos 3. Además, yo puedo usar bicarbonato de sodio al 8,4%, 1 mililitro por kilo. Además, puedo usar furosemida, 1 miligramo por kilo. ¿Ya? De todos estos, la única que te elimina potasio es la furosemida. ¿Ya? Porque el bicarbonato no está dentro de las primeras opciones de tratamiento, porque el bicarbonato demora en meter potasio en la célula. La insulina, la dextrosa y el salbutamol lo hace más rápido. Por eso son los 3 pilares. Listo. Preguntas, dudas, anécdotas, interrogantes, inquietudes. A ver, pregunten a aquellos que no se han dormido. Esa risita de que se han dormido. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, si no tienen ninguna duda ahora, les surge después, me piden a la delegada mi número, me consultan con WhatsApp, con todo gusto les respondo. ¿Ya? Bien. Es todo. Chao. Muchas gracias.